buenos días, queridos hermanos. Buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. Gracias al Señor. Hoy la palabra del Señor nos pone en el Evangelio de Lucas de nuevo de relieve la figura de Herodes, que tiene una singularidad particular y tiene una enseñanza muy profunda para nosotros como cristianos. Herodes se mueve en dos aguas. Es paradójico como el Evangelio muestra a un Herodes que le agrada escuchar a Juan el Bautista, que se entretiene y con gusto escuchando la palabra del Señor dada por el profeta. Le gusta y le es plácido, busca con frecuencia la compañía de Juan el Bautista. Pero Herodes no cambia su corazón. Herodes, tal vez de una manera superficial, se adhiere a las enseñanzas del profeta en la medida que le son agradables, que le son verdaderas, que le son eternas, que le son poderosas, pero no las lleva a su vida. El padre Raniero Canta la Mesa tiene una expresión bastante interesante con relación a eso, y dice que a veces somos cristianos que sufrimos abortos espirituales, que somos como abortos espirituales. Y esto es aquel que ha concebido en su corazón, no en su vientre, la palabra del Señor, pero que no la trae a la luz, que no hace o no produce un parto espiritual con obras concretas. Dicho de una manera más teológica, no ha encarnado su fe. Herodes es aquel que no encarna la fe. Incluso podríamos compararlo, hace poco escuchábamos esa parábola, con aquel hombre que es tierra llena de piedras, en la cual cae la semilla y hace un rebrote, pero como está llena de piedras no puede hacer raíces profundas y por tanto se seca. Dice la palabra, o por lo menos implícitamente se entiende, que Herodes pasaba horas enteras escuchando a Juan el Bautista, pasaba largos momentos, pero después, en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, es capaz de cortarle la cabeza al profeta. Que cortarle la cabeza al profeta no es otra cosa más que cortarle la cabeza a la palabra de Dios en su corazón. Qué bueno la palabra, qué bueno el Señor, yo amo al Señor, yo quiero al Señor, yo soy un ferviente y fervoroso fiel del Señor, pero ante cualquier tentación me dejo llevar por la ira, por un arrebato de egoísmo, de envidia, de lujuria, de pereza. Cualquier tentación me hace cortar la cabeza del profeta, es decir, de la palabra del Señor. Cristianos que viven un cristianismo sin profundidad, sin espíritu de sacrificio. Si tal vez Herodes no hubiera tenido la tentación de Herodías, si no hubiera tenido la tentación de los invitados en aquella fiesta, la tentación del vino, la tentación del poder y quedar mal delante de sus invitados, la tentación de la lujuria ante aquel baile de aquella muchacha, tal vez nunca hubiera cortado la cabeza de Juan el Bautista. Pero ante el momento que tiene que hacer un sacrificio real, sincero, verdadero, porque es fácil venir a escuchar la palabra. Es sencillo sentarse a escuchar la palabra como hacía Herodes. Pero en los momentos de la prueba, de la dificultad, es donde se mide realmente dónde está nuestra fe. Y hablo de un momento de prueba en la medida que nuestras circunstancias naturales traen y acaecen situaciones difíciles, no cosas que busquemos ni que Dios nos mande. Un momento de dificultad, de sufrimiento, un momento difícil, adverso en cuanto a la salud, en cuanto a la economía, en cuanto a la vida familiar. O un momento de prueba por una tentación y situaciones y vicisitudes complejas que no sabemos manejar.
Ahí es donde se mide realmente nuestro cristianismo. Que no sea simplemente una experiencia epidérmica y superficial, sino que tenga raíces para que se sostenga. Herodes vivía simplemente un seguimiento del Señor muy superficial, muy superfluo. Por eso no resistió la más mínima tentación. Por eso no resistió la más mínima prueba. Por eso no fue capaz de sostenerse en el momento adverso. Seguía al Señor allí. Por eso nuestro cristianismo no puede ser un cristianismo que sea simplemente light, es decir, simplemente para venir y calentar una banca. Yo vengo a misa, yo asisto a la misa, yo rezo el rosario. Si eso no lo llevamos a la vida, nuestro cristianismo se mide en la vida, no en los ritos. Y hay una expresión que les he dicho en otras ocasiones que me gustaría repetir. Todo el que es decir, el que internamente tiene a Cristo como Señor y Salvador, hace, pero no todo el que hace es. Yo puedo estar en la Eucaristía y no tener esa profundidad espiritual que tiene el santo, del cual hoy hacemos de manera particular gala y en el cual es la misa de hoy. San Pío de Pietrelcina, un hombre que fue capaz de enfrentar los más duros sufrimientos, las más duras dificultades, pruebas y tentaciones, ataques, mentiras e injusticias. Un hombre que permanecía férreo y firme en la fe. Un hombre que tuvo los estigmas del Señor, cuánto sufrimiento físico, que vivió enfermo durante muchos años. Es interesante ver cuántos años vivió el Padre Pío. No fue un hombre que murió joven y vivió durante todos esos años con enfermedades, con ataques, con traspieses, más la pasión del Señor que vivía en su propio cuerpo y en su propia alma. Incluso atacado por sus propios hermanos. Ayer teníamos una conversación con mi padre coordinador, el padre Juan Manuel, de cómo los santos habían experimentado tan grandes ataques y cómo se sostuvieron, porque ayer estábamos en la casa de Santa Teresa, estuvimos en Ávila, en el convento de la Encarnación, y nos contaban cómo cuando la nombraron priora no la dejaron entrar por la puerta del convento y le hicieron entrar por una puertica, la puertica pequeñita, por la parroquia, porque no era aceptada ni reconocida por sus hermanos. El Padre Pío, recuerdo una experiencia bonita que a mí me ha marcado, y es cuando le prohibieron celebrar Eucaristía en público y le prohibieron confesar. Y algunos de sus hijos espirituales le decían: Padre Pío, defiéndase, defiéndase, Padre Pío, esto es una injusticia, esto es una mentira, defiéndase. Él sacaba la camándula y decía: me estoy defendiendo. Es decir, en el silencio y en la oración. Verdadera vida espiritual, que no reniega, que no critica, que no maldice, que no se deja perder las bendiciones de la vida. Nosotros las dificultades, yo el primero, siempre las vemos como obstáculos. Es un obstáculo. El Señor me va a ayudar. Pero no vemos las dificultades de la vida como bendiciones, como medios de crecimiento, como medios de aprendizaje, como medios para acercarnos a Dios. Los santos que han parido a Cristo, que han encarnado a Dios, estos santos han aprovechado cualquier circunstancia para darle gloria a Dios. Podría encontrar aquí un símil muy bonito con una beata mexicana que tuve la fortuna de visitar su tumba hace unos pocos días, la beata Conchita Cabrera, una mujer casada, con 9 hijos, fundadora de seminarios de sacerdotes y de casas de religiosas, escritora de múltiples libros, y yo estoy seguro que tiene una altura para ser teóloga doctora de la Iglesia. ¿Cómo le alcanzó el tiempo a esta mujer? ¿Cómo le alcanzó? Es impresionante.
una laica, una mujer casada, y todo lo aprovechó para darle gloria a Dios. No se quejó, es que soy casada, es que tengo 9 hijos, es que no me alcanza el tiempo. ¿Cuánto hizo? ¿Cuánta profundidad espiritual? Recuerdo a Santa Teresita de Lisieux, muy querida por ustedes, que aprovechaba hasta lo más mínimo, recoger un alfiler para salvar un alma, para que sirva de intercesión, para conversión de su familia, para crecimiento espiritual. Cada pequeña cosa, cada dificultad y cada tentación en el único propósito, en el verdadero propósito de ir al cielo, ir al cielo. Hace unos días una hija espiritual me decía en México, mi padre me ha preguntado desde que estoy pequeña, ¿cuál es mi propósito en mi vida? Y durante muchos años, ella estuvo alejada de Dios, le decía un trabajo, una empresa, un matrimonio, tantas cosas. Y me dijo, padre, hace unos meses, al fin le di la respuesta definitiva. Y mi padre ha quedado en silencio. Padre, le dijo ella, mi propósito es ir al cielo. Ese es nuestro propósito de vida. Y si nuestro propósito de vida es ir al cielo, cada pequeña cosa sirve para alcanzar el cielo. No nos perdamos las bendiciones de la vida. Cualquier dificultad, cualquier circunstancia difícil tiene que ser medio, abono, que sea piedra que lleve al cielo. Santa Teresa tenía una frase muy fuerte: de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Con buenas intenciones no se llega al cielo, es con hechos, con actos concretos. A Herodes no le sirvió que le gustara escuchar la palabra de Dios. Aquí, preocupado, ¿quién es este? ¿Será Juan? Con unos remordimientos fuertísimos, una necesidad de encontrarse con Jesús para nada, porque no quería recibirlo en su corazón. De nada sirve movimientos exteriores si no hay una transformación interior que nos lleve a hacer las cosas con una profundidad y una intimidad espiritual adecuada y verdadera. Hoy San Pío de Pietrelcina nos da ese ejemplo, con esfuerzo, con sacrificio, con perseverancia, encarnando la fe con actos concretos, como decía ahora la lectura inicial, la monición inicial, con servicio a los pobres, preocupado por los que sufrían, siendo él primero enfermo, preocupado por los enfermos, por los que sufrían, encarnando la fe, llevándola a la vida. Que hoy San Pío de Pietrelcina interceda por nosotros y sobre todo el modelo de su santidad nos sirva como grúa, nos sirva como cuerda que nos jale, que nos impulse a buscar una vida más profunda, espiritual y santa. Que los santos como Santa Teresa, Santa Teresita, como la Beata Conchita, como San Pío de Pietrelcina, nos inspiren y nos lleven a tener ese deseo de cielo y de santidad, para que aprovechemos cada cosa, no nos quejemos, no reneguemos, sino que demos gloria a Dios en cada momento, en cada minuto y en cada instante de nuestra vida. Como decía San Pablo, por todo y en todo momento doy gloria a Dios. Por todo y en todo momento damos gloria a Dios. Digámoslo juntos. Por todo y en todo momento damos gloria a Dios. Amén.